a ser el mismo lado A con el A1. No puedo comparar A con C1 porque no son el mismo lado. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en los ejemplos si quieren. Sí. Pero, por ejemplo, los ángulos internos siempre van a ser iguales, ¿o no? Los ángulos internos deben de ser iguales. Ok. Lo único que, como les decía, la apertura, o sea, la apertura, lo único que ahora estoy haciendo es que la apertura ahora la estoy tomando desde lejos. No sé si se ve. Si no, vamos a ver si regreso. Espérenme, vamos a quitar esto para que lo puedan ver. Ok. Y acá. Ok. Esa. Cuando nosotros tenemos estos dos triángulos, lo único que estoy haciendo es que esta apertura es la misma que si yo tengo acá. Y si yo hago más grande esto, es la misma que yo tengo acá, que al final va a resultar siendo esta. ¿Verdad? Por eso es que dice que dos ángulos, al menos dos ángulos de un triángulo, los dos ángulos de un triángulo son iguales a dos ángulos de otro triángulo, que serían estos, o sea, este beta va a ser igual a beta 1, ¿verdad? Y este alfa va a ser igual a este alfa 1. Lo único que estoy haciendo, como les decía, es un zoom. Y el zoom lo que me hace es que si le hago un zoom hacia adentro, voy a ver más grande la imagen. Y si le hago un zoom hacia afuera, voy a ver más pequeña la imagen. Ese es el teorema de proporcionalidad. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Sí, genial. ¿No? Bueno. Ya vamos a ver, ya van a surgir las dudas en los ejemplos, que eso lo vamos a ver saliendo de esto. El otro teorema que tenemos es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, lo único que me está diciendo es que la longitud en diagonal que une a los dos puntos de los dos segmentos que están en perpendicularidad, perpendicular significa que uno va en una dirección y el otro va en dirección a 90 grados. Es igual a el cuadrado de esta longitud, es igual a la suma de los cuadrados de estas dos longitudes. Estos dos longitudes o esos dos lados en un triángulo rectángulo se llaman catetos y la C se va a llamar hipotenusa. La hipotenusa es la distancia en diagonal, la distancia mínima que hay entre recorrer una distancia horizontal y recorrer una distancia vertical. Obviamente, esta distancia va a ser mucho más corta que yo vaya de aquí para acá a que yo vaya de dónde, de aquí para acá y luego subo. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a demostrar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde nosotros utilizamos proporcionalidad. Si yo tengo el siguiente triángulo rectángulo, ese, vamos a ver. Ok, si yo tengo ese triángulo rectángulo y genero un segmento o encuentro la altura que hay desde el ángulo de 90 grados hacia el lado opuesto, significa que voy a dividir a ese triángulo en dos partes. Y resulta que en un triángulo rectángulo, al momento de dividirlo en dos partes, esto va a generar 90 grados. Tengo este triángulo, ¿cuál sería la relación que hay entre B, C y A? Bueno, esto, B cuadrado es igual a C cuadrado más A cuadrado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que llegar a demostrar esto. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Primero que nada, voy a sacar
los triángulos que se están formando acá. Al momento de realizar esta línea acá, que se denomina H, yo genero dos triángulos. Esos triángulos son semejantes. ¿Y por qué son semejantes? Porque comparten o tienen dos ángulos iguales. ¿Cuáles son esos dos ángulos iguales? El que está en rojo, el que está en rojo acá es alfa y 90. ¿Sí? Estos dos triángulos que se están formando ahí son proporcionales o son semejantes al triángulo grandote que voy a dibujar en azul. Acá. Ya vamos a ver las figuras más detalladas. Quiere decir que el triángulo que está en rojo lo voy a sacar, ¿sí? Al momento de sacarlo, vamos a poner... Vamos a ver... Es que es este, solo que ahí se congruente. Les voy a mostrar que lo estamos sacando desde este triángulo que tenemos acá. Cabe. Este es el triángulo que yo tengo ahí, ¿verdad? Lo estoy sacando para acá. Y voy a tener el otro triángulo. Y me van a disculpar la forma en que está, que va a ser este. ¿Sí? ¿Lo logran ver? Sí. Sí. Ok. Entonces, si se dan cuenta, yo saco esto y al momento de sacarlo, yo ya estoy generando tres triángulos. ¿Verdad? ¿Cuáles son esos tres triángulos? Bueno, el que está en rojo, el que está en amarillo y tengo los lados correspondientes. Y el que está en blanco. El que está en blanco, vamos a quitarle esa línea y vamos a poner eso. Y esos son proporcionales entre sí. Son semejantes. El rojo con el amarillo es semejante al blanco. ¿Por qué es semejante al blanco? Porque hay dos ángulos que son iguales. El rojo, ¿qué ángulos tiene iguales al blanco? El alfa y el 90. El amarillo tiene el beta. Beta y 90. El beta y 90. Y si son dos, al menos dos, significa que son proporcionales. Lo que voy a realizar ahora, como yo lo que hice fue esta división, ¿a qué va a ser igual B? A X más Y. Y vamos a agregar de una vez el concepto de congruencia. El concepto de congruencia es tener la misma figura, solo que en diferente posición. Y la posición va a ser la misma. En este caso, voy a tener la congruencia para el rojo y los voy a dejar en la misma posición en la que se encuentra el blanco. ¿Por qué? Porque así puedo hacer una semejanza de triángulos de una manera correcta, de los lados con los lados, ¿verdad? Entonces ahora, si se dan cuenta, no modifiqué el tamaño, lo único que modifiqué fue la posición. ¿Sí? Y teniendo esa posición, bueno, voy a generar lo siguiente. Esos son los tres triángulos, que salieron, ¿verdad? De este triángulo salieron estos. Entonces empiezo voy a empezar a hacer semejanza. Voy a enumerar los triángulos de cada uno para ver cómo podemos hacer la semejanza. ¿Qué significa hacer semejanza? Hacer la comparación que yo tengo de los dos triángulos, que tanto está variando uno del otro. La semejanza la voy a hacer con el blanco y el rojo y con el blanco y el amarillo. ¿Sí? Vamos a tener esto acá.
Ahorita se los muestro para que lo vean. Vamos a ver si funciona esto. Ahí está. Entonces tenemos que la figura necesitamos demostrar que b al cuadrado, que es lo que estoy moviendo ahorita, b al cuadrado sea igual a c al cuadrado más a al cuadrado. Voy a empezar haciendo semejanza de 1 con 2. ¿Cuál es la semejanza de 1 con 2? Este va a ser 1 y este va a ser 2. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una semejanza entre c y x, porque x está relacionado con la hipotenusa, ¿verdad? Y b y c, porque c y b son los que están relacionados con la hipotenusa. Al momento de hacer eso, yo tengo esto. C es a x, o sea, la altura que tengo acá es a esta altura. C es a x, como b Es así. es a c. ¿Qué otra relación puedo hacer también ahí? C es a x, como a es a h, que es la que yo tengo acá. ¿Pero cuál me sirve? ¿Me sirve la que está en blanco o la que está en rojo? Me sirve la que está en rojo. ¿Por qué razón? Porque yo lo que quiero relacionar es que estos dos segmentos, X y Y, están relacionados con B, que es la hipotenusa, y tengo que relacionarlos con los lados A y C. ¿Para qué? Para llegar a esta ecuación. Entonces, voy a despejar a C, voy a despejar a X. ¿Por qué voy a despejar a X? Porque voy a dejar a B en términos de C y de A. Si se dan cuenta, B es igual a X más Y. ¿Por qué es Y? ¿Por qué es igual? Porque lo único que hice fue partir la hipotenusa en 2, ¿verdad? Entonces, lo que necesito, esta va a ser la ecuación a la cual me va a servir para llegar a esta ecuación. Entonces, voy a despejar y voy a dejar a X en términos de C y B. Entonces, X me queda acá. X es igual a C cuadrado partido B. ¿Se me perdieron ahí? ¿Se me perdieron ahí? ¿O ya se durmieron? No, ahí estamos bien. Ok. La otra semejanza que voy a tener va a ser la semejanza de 1 y 3. ¿Quién es 1 y quién es 3? 1 es el blanco y 3 es el amarillo. ¿Qué semejanza puedo hacer ahí? ¿Qué lado tengo que relacionar? Ya encontré a X en términos de los lados. Ahora necesito encontrar a Y en términos de ¿qué? De los lados del triángulo. Por eso hago esta semejanza de 1 y 3. Entonces, tengo que relacionar a Y con los lados que yo tengo de este triángulo. ¿Cómo va a ser mi semejanza? A ver. Podría ser que C es a H como A es a Y. C es a H como A es a Y. ¿Ah? ¿Qué otra relación voy a tener? Porque H es uno de los lados del triángulo. Sí. Es un cateto del pequeño. Ajá, pero del triángulo grandote, del triángulo 1. ¿Cuáles son los triángulos del triángulo 1? ¿Cuáles son los lados del triángulo 1? A, B y C. A, B y C. Entonces yo lo que necesito dejar es a Y en términos de A, B y C. Pero aquí en esta relación que acabo de hacer, estoy incluyendo a H. ¿Qué otra relación puedo realizar para dejar a Y solo en términos de A, B y C?
Podríamos hacer D esa H como B esa A. B es a H. B Como B sería esa A, B es a como C esa H. como A, C es a H. Pero también puedo hacer esto. Porque si relaciono C y H, me sigo obteniendo un lado que no corresponde a los lados del triángulo en blanco, que sería esta relación. A es a Y como B es a A, o B es a A como A es a Y. ¿Me explico? ¿Ven la diferencia que hay entre el de arriba y el de abajo? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, y ahora lo que necesito es despejar para Y, y Y me va a quedar en términos de A y de B. Con eso, yo ya tengo a Y, que es esto y esto, a Y y a X, en términos de los lados del triángulo 1. Recuerdo que B es igual a X más Y, entonces ya solo sustituyo los valores. X es igual a C cuadrado partido B y Y es igual a A cuadrado partido B. Multiplico por B y resulta que aquí yo tengo el teorema de Pitágoras. ¿Eh? ¿Dudas hasta ahí? De ahí es donde sale la ecuación que a nosotros nos dicen que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos de semejanza de triángulos. ¿Dudas? ¿O ya se durmieron? ¿Ya se no comprendieron? Seguimos. Bueno. ¿Dudas hasta ahí? El recreo. No oye. Están pidiendo el recreo. De hecho, la siguiente diapositiva es eso. ¿Sí? Si no hay dudas, vamos a ir al receso de 10 minutos. Siempre les doy un poquito más. ¿Verdad? Entonces, vamos a comer, vamos a refaccionar. A estirar un poco las piernas. Gracias. Y los veo lo más tarde, 9:25. Y tiene solo una duda. Sí, dígame, Anthony. Sí, ahí, recuérdense que estamos en un curso de vacaciones. Yo trato la manera de serlo bastante flexible con ustedes. Sin embargo, si usted se metió a curso de vacaciones es porque lleva correspondiente a eso. Y por democracia, pues la inversión de tiempo que usted necesita en un mes a comparación de un semestre es mucho más demandante. En este caso, tendría, Eric no está autorizado para poder recibir tareas o hojas de trabajo después de las 12:30. Entonces, o sea, eso ya decide usted qué hacer. Y yo sé que es difícil, pero no en toda la vida se puede tener las cosas en una sola bandeja, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien más? Solo con por ejemplo, la fórmula del teorema de Pitágoras que dio anteriormente, no era C al cuadrado igual, es que puso B al cuadrado igual, no era C primero, o sea, C igual, o sea, la hipotenusa. Ahí es donde yo me doy cuenta de que usted se está guiando por una fórmula. Yo lo único que hice, o sea, la primera, veamos, en el teorema de Pitágoras cuando se lo hice, y eso fue con hecho pensado, porque aquí tenemos el teorema de Pitágoras, yo se lo di ahí, C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. La C representaba la hipotenusa, ¿verdad? Aquí. Exactamente, la C representa aquí la hipotenusa, pero en este,
Aquí sería la B. Ah, sí. La B representa la hipotenusa. Ajá, sí, sí. Ah, bueno, sí, gracias. Nada Sí, más sí. es Gracias. Es cambio de notación nada más y Sí, sí. saber que la hipotenusa al cuadrado va a ser la suma de los catetos al cuadrado. Ah, muy bien, gracias. Vamos a ver. Ingeniero, una consulta. Dígame, joven Herbert. Fíjese que con respecto a la unidad 2, yo el semestre anterior tenía un folleto que estaba viendo que no es el mismo folleto que está en el departamento de matemáticas porque algunos ejercicios son diferentes. El que No sé usamos, cuál. el que usamos es el del departamento, porque Sí, sí. el del departamento está actualizado. Sí, es que fíjate que yo utilicé ese, pero después lo cambiaron porque los ejercicios eran diferentes, pero no, entonces tendría que usar el que está en el departamento de matemáticas. Ujú. Ok, Sí, esa era mi duda nada más. sí, es Gracias. el que está en el departamento de nada, joven Herbert. Bueno, eh, ¿alguna otra duda antes de que vaya por mi refa? ¿No? Todos los demás me contestan como 3 o 4 y hay 102 incluyéndome. Creo que ya no, ingeniero. Ujú. Ok.
Muy bien. ¿Estamos todos listos, jóvenes? Sí, ingeniera. Listos. Sí, ingeniera. Listos y dispuestos. Bueno, ya vimos toda la teoría. Ahora vamos a ver los ejemplos. Hay una parte del triángulos que nos hace falta ver, pero lo vamos a ver después de estos ejemplos, que son lo de triángulos especiales. Bueno, vamos a tener el siguiente ejemplo. Vamos a ver todo lo que vimos. Para empezar, me están diciendo que tengo que encontrar las medidas de los ángulos 1 y 2, ¿verdad? ¿Cuántos triángulos están formando ahí? Dos. Dos. Okay. Para encontrar uno es bien sencillo. ¿Por qué razón? Veamos la variación que hay con los triángulos. Ahí tengo esos dos triángulos, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que el triángulo que está en blanco es un solo triángulo. Lo voy a dibujar con, o lo voy a subrayar con azul, acá y acá. Entonces, ahí puedo aplicar la propiedad de que los ángulos internos del triángulo son iguales a 180. Quiere decir que el triángulo que está dentro de D, A y B va a tener la siguiente característica. 1 más 78 más 39 es igual a 180. Teniendo esa relación, ¿qué va a suceder? Pues me toca que despejar la ecuación para el ángulo 1, que es el que necesito encontrar. Y si me dicen el dato, ¿cuánto me da? $71, no. 71. 180 menos 78 menos 70. 63. 63. Perdón, 60. 63. ¿Sí? ¿Qué sucede ahora para 2? Para 2 ese es el triángulo que está en rojo. Ahora el triángulo se denomina como el triángulo de D, B y C. Los vértices nos dan para tener esa notación e identificar qué triángulos nos están dando o qué triángulos estamos trabajando. Sigo aplicando la misma propiedad de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Sí. Sí. Entonces Serían me queda 50. 50. Entonces me queda 50, ¿verdad? Ok. ¿Dudas? No. Los ejemplos son para que podamos conceptualizar qué es lo que estamos haciendo. Encontrar... ¿Podría regresar, perdón, el anterior ejemplo? Bueno, puches, este no tiene... Vamos a ver. Gracias. Ok. ¿Alguien más? El siguiente ejemplo tenemos que L y M son paralelas. Encuentra la medida de los ángulos X y Y. ¿Qué tengo que analizar? Por ángulos internos entre paralelas y por ángulo exterior al triángulo. ¿Quién es cada uno? El ángulo interno entre paralelas, ¿a quién está asociado? Ángulo interno. Si yo quito esto, X a 42. estos son los ángulos internos. Entonces estos dos son iguales. Son iguales. O sea que X es igual a 42.
Correcto. Yo quito eso, mi garabato. Ahora, el ángulo exterior al triángulo. ¿Dónde está el triángulo? Acá, acá y acá. Entre X 35 y Y. Y, ojo, que Y es un ángulo exterior. El ángulo exterior va a ser igual a la suma de los dos ángulos que están enfrente de él. En este caso, 77. sería X más 35, que sería 77. 77. Ingeniera, y en esa recta que está cortando a Y, se podría decir que hay 90 grados de cada lado. Y no, No, ok. si se da cuenta Y, Sí, ahí porque no puedo- corresponde a 45. Exactamente, no corresponde a 45. Ok. Por la imagen se podría decir sí tiene 90 grados, pero el dato correcto aquí, o sea, no me está generando 90 grados, sino que me está Bien. generando 77. Sí, Y extra, esa ¿cuánto sería me va la a dar? diferencia de 180. Correcto. ¿Y este cuánto me va a dar? Este ángulo 103. me va a dar 103 grados. 103. Y sumen 103 más 47 más 45, les tiene que dar 180. Sí. ¿Da 180? Ah, no. Me dio, pero voy a volver a hacerlo. 103 más 35 más 42. A mí sí me da. Ajá. 180. Sí, 180. Veamos este. ¿Qué característica tiene este? Que del lado dice de que esas rayitas que están entre las rectas que van hacia arriba, Indican que son son del mismo iguales. lado, las unisósceles. El isósceles, correcto. Entonces, los tres ángulos deberían ser iguales. ¿O no? No, ahí creo No que están para iguales. encontrar X sería dividir el 84 entre 2. Entonces tendríamos la suma de los dos X. Y ya de ahí sería más fácil encontrar. O podría hacer la diferencia que hay en el ángulo complementario de 84. 180 más 84 son 96. Dividido 2. ¿Pero por qué dividido 2? ¿Por qué dividido 2? Ya tienen que dividir. Ahora es el número Porque es un isósceles, ¿no? Es un isósceles. Entonces, este ángulo está aquí también, ¿no? Sí. sería restar 180 menos 96 y el resultado dividirlo en 2 para encontrar X. Correcto. 84 es la suma de las dos X. Sería X, saldría 42. El 84 es un ángulo externo. Sí. Y si es un ángulo externo, ya sabemos que el ángulo externo, vamos a volver a borrar esto. Vamos Es la a suma de hacer 2. es la suma de 2 de los dos ángulos que están enfrente. Vamos a poner esto más para acá para que lo logren ver. Acá teníamos el ángulo externo. Este ángulo, por ser un isósceles, que me lo está indicando esto, significa que aquí tengo X también, ¿verdad? Correcto. Entonces, este es un ángulo exterior. Este ángulo exterior es igual a la suma que tengo enfrente de los ángulos que están enfrente de él. Entonces, al final me queda que X es igual a 42. 42 y 96. Y sería 180 menos 42. Sí. 180 menos 42. ¿Puede ser así? ¿Ya encontraron este ángulo que está acá? Sí, 138. No, el que está arriba es el de 96, ¿no? ¿O cuál? No veo cuál está señalando usted. El que está aquí a la par del 40 y del 84, pero me voy a poner de otro color. El 96. Eso es de 96. Ah, Ese amarillo que creo que no se ve. Sí. Sí se ve, es de 96. ya no había visto. Sí, ese ya. Vaya, Ese eso es es 96. 96. Bueno, entonces puedo encontrar a Y de dos maneras. Como ángulo externo, Y es igual a
96 más X. Ujú. Pero X, ya lo conozco. X, ¿cuánto vale? 42. 42. 138 sería. 138. Sí, son 138. Voy a poner esto del otro lado para no tener el texto encima. Voy a poner aquí abajo y y es igual a 96 más X, ok. Y por lo tanto sería 138, ¿no? Correcto. Sí. Esto es igual a 96 más Creo que sería 138. Esos son O podría Es que ser ya es el otro 180 32. menos X. O como un ángulo suplementario, de X más Y es igual a 180. Correcto. Y entonces me quedaría 130. 78. Sí. ¿Me da? Lo mismo. Perdón, este es un 8. No sé por qué le puse 2. Es porque no refaccioné bien. Porque pues eso si quieren que... No, les doy receso, pero les doy punto visto. No, entonces no. Ah, entonces no. Esa es la dificultad. Si quieren otro receso, bueno, se va a dar el receso, ¿no? Pero no se puede. Así ya no me lo aceptan. No, así ya no. Pero con terribles consecuencias, hombre. Toda acción tiene una reacción. Sí. Y eso Igual es- o peor. Eso depende de cada uno, ¿verdad? Y así es la vida. Yo tengo una duda. Dígame, ¿De dónde salió el 96? Ahí me perdí, disculpe. el 96 sale de que aquí, con el ángulo rojo que voy a hacer, de aquí para acá, hay 180, ¿verdad? Ajá. Entonces, el 96 va a ser, ese ángulo va a ser 180 menos 84. Ajá. Entonces, ese ángulo restante me queda que es el 96. Oh, ok. Ya entendí. Gracias. Bueno, siguiente ejercicio, ya empezamos a ver lo que es semejanza. No sé si será otra vez el joven Oscar de la vez pasada, que tiene activado su micrófono. Ok. Gracias. Vamos a ver el siguiente. ¿Qué tengo que hacer ahí? Me dice que el segmento AB es paralelo al segmento DE. Calcular H. Y solo me están diciendo eso. Primero que nada, voy a generar el primer triángulo. ¿Cuál va a ser mi primer triángulo? Este. Ese triángulo lo voy a sacar y lo voy a trasladar acá. El segundo triángulo que tengo es el triángulo este. Este triángulo lo voy a sacar, el triángulo pequeño, y está acá. Y aquí es donde empiezo a analizar si puedo realizar semejanza. Primero, A y B son paralelos con D y E. Segundo, este ángulo que está acá le vamos a poner teta, solo para verificar que sean semejantes. Este ángulo que está acá es el mismo ángulo que tengo acá, ¿no? Y el mismo ángulo que tengo acá. ¿Sí o no? Sí. Entonces, los dos ángulos son iguales. ¿Qué otros dos ángulos tengo iguales? Bueno, como estos son dos paralelas, este ángulo es correspondiente a este ángulo. Ajá. Entonces, ya tengo que este ángulo es alfa y este ángulo, por lo tanto, va a ser alfa. Al menos dos ángulos son iguales. Y casualmente, este ángulo, que es phi, es correspondiente a este ángulo, que también es phi. Entonces, resulta que los tres son ángulos
Semejantes. Triángulos semejantes. Y para hacer triángulos semejantes, lo que me están dando es una base y una altura. La altura también es una medida del triángulo. Entonces, puedo hacer la relación. Altura es altura, como h es h. ¿Con cuál voy a empezar? Empiezo con este y termino con este. O empiezo con este y termino con este. No importa, siempre y cuando siga el orden. Si yo empiezo con el pequeño, del pequeño al grande, tendría que ser altura a base o base a altura. Eso va a depender del gusto de cada uno. ¿Por qué? Por ejemplo, acá tenemos la relación entre estos dos. Aquí tengo altura base. Pero también puedo tener base altura. 5 es a 6. 6 es la altura, 5 es la base del triángulo grande. Del triángulo pequeño, yo tengo base es 4 y altura es h. Pero también puedo hacer del triángulo pequeño al triángulo grande, donde yo tengo altura es a base como altura es a base, ¿verdad? Y sigo teniendo la misma expresión. Si se dan cuenta, lo único que estoy haciendo es despejando h, 4, 6 y 5. También puedo tener base es a base es a base, como altura es altura, ¿verdad? Que sería lo siguiente. Y al final, siempre me va a quedar una misma relación, donde yo necesito solo despejar h. ¿Y cuál de las tres que voy a tener ahí? Porque ahí tengo 3 igualdades que se cumplen. ¿Cuál de las 3 voy a agarrar? Voy a agarrar esta. O hay una tercera. ¿Qué otra relación puedo encontrar ahí? Altura del grande entre altura del pequeño y ¿Es base igual? mayor con base menor. Sería altura altura del pequeño con altura del grande y base menor con base mayor, que sería este. Y al final puedo agarrar cualquiera de todos, ¿verdad? Si se ponen a despejar, tienen que llegar a que h es igual a 4.8. ¿Sí? ¿O no? Ingeniera, Dígame. entonces la semejanza la podemos hacer de base a altura como también de base a base. Sí, de base a base. ¿Por qué razón? Si yo hago de base, vamos a ver, de base a base, que es 5 a 4, y de altura a altura 6 a h, que sería este. Si yo vengo y empiezo a despejar, aquí tengo 4, h es igual a 6, y despejo el 5, esto me va a quedar h partido 4 es igual a 6 partido 5. ¿Y qué? ¿Qué es esto? Ahí usted puso que se estaba multiplicando h partido 6 por 6, ¿verdad? Sí, h Del otro partido lado 6. también lo pasó a multiplicar, ¿verdad? Sí, correcto. Gracias. Si se dan cuenta, lo que yo necesito es relacionar bien los lados. Puedo relacionar base con altura como base con altura, pero tengo que seguir ese orden. ¿Sí? Si se dan cuenta en cada uno de estos, yo lo que necesito, aquí tengo base con altura. Esto es del grande, ¿verdad? Y aquí tengo base con altura, pero es del
pequeño. También puedo relacionar base con base, que es lo que nosotros tenemos acá. Base pequeña del pequeño con la base del grande, como la altura del pequeño es a la altura del grande. Siempre que pueda relacionar bien los lados, va a ser mucho más sencillo para mí poder establecer la semejanza. No sé si me explico, que ahí es donde la mayoría no sabe cómo relacionar los lados o hacer la semejanza. ¿Sí? ¿Dudas? Solo mire, entonces al final puedo usar cualquiera de las 4 ecuaciones para despejar H. Sí, y al final llega a 4.8. Ah, bueno, entonces sí. Despejen esta. Despejen esta. A ver, ¿me ayudan? Tengo 5 sextos. ¿Es igual a qué? 4 partido H. Voy a multiplicar por 6H, ¿verdad? Para dejar 5 por H igual a 6 por 4, que sería 24. Divido dentro de 5 y me va a quedar H es igual a 24 dividido 5. Y eso me da 4.8. ¿Bien? Sí. ¿Lo ven? Al final, lo que necesito que relacionen es bien los lados. ¿Sí? Base a base, altura a altura, o base y altura del grande con base y altura del pequeño. En el mismo orden que lo estoy relacionando. ¿Sí? Ok. Encontramos H y X. A ver. H y X. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? A ver. ¿Qué es lo primero que puedo encontrar? Un triángulo en la parte superior y abajo hay un... Podríamos usar el teorema de Pitágoras. Ajá, para encontrar H. Primero, un polígono. encontramos el triángulo, el triángulo, encontramos Pitágoras. Ah, 12 al cuadrado sería igual a H al cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Sí? 12 al cuadrado, vamos a colocarlo a ver si me deja esto. Eso es lo que sucede cuando hago algún cambio. Ajá. ¿Y cuánto me da la altura entonces? 13.42. Y en valor... ay. Exacto. ¿La fracción quiere usted? Con raíz. En este caso sería raíz. Ah, era... ¿Verdad? Sería 6 raíz de 3, ¿no? 6 raíz de 3 va a ser igual a ¿cuánto me dijeron? 14 puntos. 10 puntos, a mí me sale como 10.39. 10.39. Eso es una aproximación. A ver. Sí, porque trae más números. Sí, trae un montón de decimales. Hacemos la manera. Pero está mal porque es 180, no 108. Raíz de 180. ¿Por qué raíz de 180? Si está sumando, restándole 144, 36. Recordemos que es la hipotenusa al cuadrado es igual a 6 al cuadrado. Sí, sí. No, sí, está bien. ¿Sí? Sí, Ok. estaba sumando. Ok. Entonces me quedaría 10.39. Eso es un aproximado para darnos una idea. Tratemos la manera de usar los números exactos, porque entre más exactos sea,
mejor va a ser mi aproximación. Aproximo hasta el final, ¿verdad? Y eso se aplica en todo, hasta en las notas, ¿verdad? Muy bien. Luego, ¿qué voy a hacer? Necesito encontrar, ya encontré H, ahora necesito encontrar X, pero X está en el triángulo que está ahí. Está en este triángulo. Entonces, voy a sacar este y voy a trasladar para acá. Y al momento de trasladar este, voy a tener otro triángulo, que va a ser este. Y lo voy a trasladar para acá. ¿Por qué hago eso? Para visualizar cuáles van a ser mis triángulos donde yo puedo utilizar semejanza. ¿Por qué voy a utilizar semejanza? Porque tengo dos ángulos que son iguales y se comparten en ambos. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer con el triángulo rojo es hacer una congruencia, que es ponerlo en la misma posición del grande, ¿verdad? Y entonces, por semejanza, ¿qué puedo hacer? ¿O qué hago? Ahí podríamos poner Relacionar las bases y las alturas. A X. 6 raíz de 3 partido 6 es igual a X partido 4. A ver. ¿Qué estamos relacionando? ¿Qué quieren relacionar? Pongámonos de acuerdo. Con X y 6 con 4, la base. Altura con base. Podría ser Altura con 6 base. a 4 como H es a X. H es a... No, X es a 4. A ver. No, 6 es a 4 como H es a X. Sí, Ajá, así sería. 6 es a 4. Veámoslo. No, tendría que ser raíz de 6 raíz de 3 es a 6 como X es a 4. ¿Cuántas relaciones puedo tener? 3. 4. 4. La primera relación, vamos a decir acá donde está semejanza. Me están diciendo que tengo 6 raíz de... ¿De qué? ¿De 3? ¿Esa qué? A 6, a X. Esa X. Va. ¿Y esto va a ser igual a qué? 6 es a 4. 6 es a 4. ¿Cuál es la otra relación que me dicen? A ver. 6 es a 4. 6 es a 4. Podría- No, La otra sería H, la altura sería 6, como X sería 4. Esa sería la otra forma. H es a 6. ¿Cómo? X es a 4. X es a 4. Pero en esta forma, H vale 6 raíz de 3, ¿verdad? Sí. 6 raíz de 3. Partido 6. Dividido 6. Eso va a ser igual a X dividido 4. Ok. ¿Qué otra relación me están diciendo? Sería 6 como X es a 6 raíz de 3. ¿Cómo? 4 es a 6. 4 es a 6. Igual que X es a 6 raíz de 3. Es igual a 6 raíz de 3. No se imaginan lo difícil que es poner todo esto al mismo tiempo. Bueno. Sí. Ahorita se los muestro. O debería demostrarse. Ahí está. Y todo representa lo mismo. Todo representa lo mismo. Solo yo siento que tal vez la forma más fácil sería como la primerita que hicimos. La forma más sencilla, eso va a depender de dónde se encuentre el lado que yo quiero hacer, que yo quiero encontrar. Y los datos. Y los datos que yo tengo. ¿Qué lado quiero encontrar del triángulo? Porque nadie me dijo, bueno,
Nadie me dijo X. esto. X. Ok. Entonces, voy a hacer la relación iniciando de ahí. X es a H como la base 4 es a 6. ¿Por qué razón empiezo donde está el lado que quiero encontrar? Porque ahí se me hace más fácil despejar. Sí, Y pero yo no entiendo. ¿Que estar despejando de acá? No, yo no entiendo por qué hay semejanza de triángulos si el de abajo es un polígono. No estoy haciendo semejanza de triángulos con el polígono, estoy haciendo semejanza de triángulos con el triángulo grandote que tengo acá. Ah, ya. El triángulo grande me está generando, dentro de ese triángulo grande se está generando un triángulo pequeño y ahí es donde viene el concepto. ¿Cuál es el concepto? Hay semejanza entre dos triángulos siempre y cuando dos ángulos sean iguales. ¿Qué dos ángulos tengo iguales? Alfa y 90. Alfa y 90. Los comparten. ¿Sí? Correcto. Entonces, ahí yo ya puedo hacer una semejanza. Si es un polígono, de hecho es un cuadrilátero. Si es un cuadrilátero, no lo puedo hacer. Esto solo funciona en la proporcionalidad de un triángulo. Ya, Entonces, no había visto el triángulo grande y el rojo. Ok. ¿Sí? Gracias. Okay. Entonces, este es el consejo para cada uno, porque todos están haciendo las relaciones y sí, todas están bien. Todas las que hicimos acá, ya saben que están relacionando base con base, altura con altura, altura con base, altura con altura, base con base, o altura base, o base altura, base altura. Solo que ¿De tenemos qué? que buscar desde la que tenemos que buscar, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué les doy este consejo? ¿Por qué les doy esta forma? Porque en todas yo necesito despejar. Si se dan cuenta aquí lo que necesito despejar es X para todas. ¿Sí? Para todas necesito despejar X. Creo que se me va a volver a ir esto, pero bueno. Sin embargo, ¿en dónde sale más sencillo despejar a X? Donde X esté en el numerador. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, relacionar esto, ¿va? Puede ser X es a H, como 4 es a 6, o X es a 4, X es a 4, como H es a 6. Cualquiera de las dos. Es mucho más sencillo despejar. Pues lo que yo tengo acá. Despejé, y de último, yo obtengo la solución. Yo sé que H es 6 raíz de 3. Entonces, vamos a poner el paso acá. X es igual a 4 partido 6 multiplicado por 6 raíz de 3. Por simplificación, me queda que X es igual a 4 raíz de 3. Lo mismo sucede si yo agarro esto. Si yo agarro esto, porque aquí tengo 6 raíz de 3 dividido 6 es igual a X partido 4. Fácil y sencillo, simplifico acá y me va a quedar raíz de 3 es igual a X dividido 4. Entonces X va a ser igual a 4 raíz de 3. ¿Me explico? Sí. Ok. Sí. Siguiente. Exprese H en términos de X. ¿Qué quiere decir esto? Que H la tengo que dejar en un lado y aquí voy a tener expresión en X, en términos de X, ¿verdad? Ok. ¿Cuántos triángulos veo? 2. ¿Cuál es el primero? 2. El grandote, ¿verdad? Este. ¿Sí o no? Sí. Sí. Coloco el alfa. Ajá. No, siga. Coloco el alfa para indicar que sí hay semejanza, ¿verdad? Tengo el siguiente, que es el pequeño. H es paralelo a esto. Entonces, automáticamente encuentro dos triángulos que van a ser semejantes. Y cuando son semejantes, ¿qué es lo que tengo que hacer? A
podríamos decir que ¿Qué semejanza puedo hacer ahí? la de, Sería en la base Las X bases menos con las 30 menos X. Bases y alturas. Bases y alturas. Bases y alturas. Veamos, bases y alturas. ¿Qué es lo que quiero despejar? ¿Qué es lo que quiero dejar sola? H sería la altura. yo creo del que pequeño. H es la más fácil. Ok, entonces si quiero despejar H, yo ya sé que tengo que hacer la primera con H. Vamos a quitarle esto. Ok, H es de es a 40. H es a 40, como X es a 30. X es a 30. 30. Y ahora lo único que tengo que hacer es multiplicar por 40, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque yo quiero dejar a H sola. Sí. Entonces ahí me quedaría 4/3 de X. Ok. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Logran verlo? Sí. Sí. Bueno. Ejercicio propuesto. 3 minutos. A ver. ¿Cuánto es el valor de X? Por la hoja de trabajo. No. Eso está demasiado sencillo. Es 20, el valor de X es 20. El valor de X es 20. ¿No? No. Porque dice 3X igual 60. No, eso está de más. Es una semejanza. Esa no es la semejanza, tienen que ser semejanza, analícenlo. Sí, sí, ya. Sí, perdón por eso. Eso. Sí, no, se me fue ahí el... Bueno. No crean ustedes, así como ven las presentaciones, lleva tiempo. X es 40. No, X es 30. X es 30. ¿Por qué X es 30? A ver, ¿quién más? Ya me dijeron 40, 30. X es igual a 12. No. 12. X es igual a 30. Ok, X es igual a... ¿Alguien más? Ya van 3 30. A 12. X es a 12. A 12. X es igual a X es 30. A 12, Veamos. A 12. Es que multiplicamos 20 para dejar X sola. Para empezar, No sale, Una pregunta, ¿no sería, por ejemplo, la semejanza? La base grande debe estar expresada entre 20 más X. Sí. ese es el detalle. ¿Recuerdan que tengo dos triángulos? Tengo este y tengo el que está en azul, acá. Y entonces ahí lo que me va a quedar es esto. Sí. Entonces ahí es donde yo ya empiezo a generar. ¿Por qué razón la base del grande, del triángulo azul, está 20 más X? Porque es todo el trayecto que hay para trazar un triángulo, ¿verdad? Creo que la mayoría tiene dificultad en eso, o se les olvida que tienen que agregarle la parte de X para terminar de formar el triángulo. X sería 12. No. 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 Voy a ver. No, a ver. Es 30. Inge es 30, ajá. Es 30. Sí, es 30. Es 30. ¿Por qué es 30? A ver la semejanza. ¿Quién es a quién?
Te Es asemeja 30 con dividido 18 y 20 más X. 20 se más asemeja con X dividido X. O sea, el 20 solo corresponde al cuadrilátero, no a todo el triángulo grande. Y X es Correcto. la base del triángulo grande. Este 20 es solo esto y X es solo este pedacito que tengo acá. Ah, Si lo quieren ver así, no había entendido. esto es aquí y esto es acá. Disculpen mi línea que no está tan recta. Sí, sí. No había visto los otros triángulos, solo estaba viendo mi hoja. ¿Sí? Entonces empiezo a hacer semejanza de triángulos. ¿Verdad? Entonces, si empiezo a hacer semejanza de triángulos, me va a quedar que esto es 30 es a 18, que ya lo había mencionado, 20 es a X. Y empiezo a despejar por la X, ¿verdad? Ecuación lineal. Y me queda que esto va a ser igual a 30. Ok. ¿Dudas hasta ahí? No, ya no. No, Bueno. Vamos con la siguiente. Vamos que ya nos agarró el tiempo. Triángulos especiales. Hay ciertos triángulos especiales que vamos a determinar siempre y cuando cumplan con las siguientes características. Disculpa que voy a regresar a la diapositiva. Dígame. Solo quiero tomarle screen a esa. Igual la subo después de la clase. Okay. Ya, gracias. Bueno, en los triángulos especiales vamos a tener dos triángulos especiales, los cuales son el de 30, 60, 90 y el de 45, 45, 90. El de 30, 60, 90 proviene de un triángulo equilátero, donde un triángulo equilátero todos sus lados son iguales y todos sus ángulos son iguales. Si se dan cuenta, aquí yo puedo tener la misma altura, porque todos son iguales, todos los lados son iguales, puedo tener la misma altura del triángulo, independientemente del punto donde lo esté viendo. ¿Sí? Entonces, lo que voy a generar primero en un triángulo equilátero es encontrar los valores de los ángulos internos que tiene ese triángulo, aplicando la propiedad de que la suma de los ángulos internos de un triángulo son iguales a 180. ¿Sí? Entonces voy a tener lo siguiente. Triángulo equilátero, todos sus ángulos son iguales, alfa más alfa es igual a 180 y entonces alfa es igual a 60. Si yo parto ese triángulo a la mitad, precisamente, resulta que voy a tener un triángulo rectángulo. ¿Por qué voy a tener un triángulo rectángulo? Porque tengo dos segmentos que son perpendiculares. Y cuando son dos segmentos perpendiculares, significa que yo estoy generando 90 grados en cada uno de estos triángulos. Entonces, si yo divido acabar a la mitad, la base de este triángulo rectángulo que está en azul, ¿cuánto va a quedar? Si el lado vale L, va a ser L medios. Entonces, voy a sacar ese triángulo y lo voy a trasladar acá. ¿De dónde saqué que esto es 30 y que esto es 60? Este 60 proviene de acá. Del alfa igual a 60. Y este 30 proviene de dividir a la mitad precisamente ese ángulo de 60 que tenemos. Entonces se genera un triángulo rectángulo donde yo tengo ángulos establecidos de 30, 60 y 90. Esta característica es de un triángulo especial y por lo tanto puedo relacionar el lado del triángulo, uno de los lados del triángulo, con la altura. Utilizando Pitágoras, voy a hacer esa relación entre esos dos. ¿Qué relación hay? Bueno, L al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a H al cuadrado, que es el cateto, más L medios al cuadrado. Y si se dan cuenta, aquí tengo una ecuación para despejar a H,
una ecuación donde está relacionada la altura que tengo aquí con el lado que tengo acá. Entonces, si me dan la altura de ese triángulo, de un triángulo de 30, 60, 90, automáticamente yo puedo encontrar la base de ese triángulo y la hipotenusa de ese triángulo. O si me dan el lado del triángulo o la base de un triángulo con esos ángulos, puedo encontrar la altura. ¿Sí? Sí. Tenemos el siguiente, que es un triángulo especial, que es un 45, 45, 90. ¿Qué característica voy a tener? Voy a tener un ángulo de 90 y por lo tanto voy a tener dos lados que van a ser iguales. Ese triángulo que tengo ahí es un triángulo isósceles. Y si yo ya sé que un ángulo de los tres que tengo adentro del triángulo es 90, automáticamente sé que estos van a ser alfa y alfa. Y aplicando la propiedad, me va a resultar que alfa va a valer 45. Entonces, este triángulo se convierte en un triángulo de 45, 45 y 90. ¿Se puede relacionar la base y la altura con la hipotenusa? Sí, utilizando Pitágoras. Utilizando Pitágoras, yo ya sé que L al cuadrado es igual a B cuadrado, que es la altura, más B cuadrado, que es la base, y relaciono esos dos segmentos, que es la hipotenusa, con el lado. Entonces, si me dan el lado de un triángulo que tenga 45, 45, significa que voy a tener, puedo encontrar la hipotenusa. Y si me dan la hipotenusa, puedo encontrar el lado. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Bueno, sí. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a ver. El siguiente ejemplo, ese está dentro del libro de geometría. Si la medida del ángulo θ es 30, calcula el área sombreada. Y cuando estamos hablando de área sombreada, nosotros ya empezamos a manejar la región que está limitada, ¿verdad? Y aquí es donde empieza el análisis. Me están diciendo que este ángulo vale 30, este lado, que va a ser de aquí para acá, vale 3, y este lado, que va a ser de aquí para acá, vale 3. ¿Sí? Yeah. Entonces, tengo que empezar a visualizar cómo relacionar los datos que me están dando con el área sombreada. Primero que nada, voy a sacar el triángulo grandote. Este triángulo grandote. Solo el ángulo. ¿Por qué lo saco? Para analizar ángulos. Si se dan cuenta, ese triángulo va a tener un ángulo que está aquí abajo, que no conozco. Le voy a denominar a ese ángulo, o lo voy a identificar como 1. ¿Puedo encontrar el valor de ese ángulo? Sí, porque tiene dos ángulos que serían 90 y 30. 90 y 30 y 1. Son 60. 180, correcto, que es lo que tenemos ahí. O sea que ese ángulo que está ahí, 1, vale 60. Muy bien. ¿Qué otra cosa puedo encontrar? ¿Qué otra cosa? Si ese ángulo vale 60, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer esto? Ese ángulo que acabo de hacer ahí. ¿Serían 30? 30. ¿Por qué son 30? Porque 30, porque tiene la misma distancia que 3. Tiene la misma distancia que es 3, por lo tanto estoy generando un triángulo isósceles acá. Está en rojo.
Y ese triángulo isósceles me dice que estos dos ángulos automáticamente van a ser Iguales. iguales. Entonces ahí en el ángulo azul resulta que va a ser 30. Vamos a ponerle 30 acá. Este vale 30. Ok. Este uno que tengo ahí, que está en como un amarillo, que es este color, ese uno es todo esto. ¿Sí o no? Sí. Esto, todo esto. Sí. Ok. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo que está acá, que está en verde? Este ángulo que está acá es Vale 30. 30. el 1, el ángulo 1, Sería 90, ¿no? no, el ángulo 1, que es el ángulo amarillo. Al ángulo amarillo le estoy quitando el ángulo 30, que es el azul. Aquí tengo 1, Quedaría 30, ¿no? ajá. ¿Logran verlo del 30? Menos 30. Sí. Aquí sería 60 menos 30 es igual a 30. Ok. Entonces ahora... 30? ¿Perdón? ¿Por qué le estaba quitando 30? Disculpe. Porque el ángulo amarillo, el ángulo 1 que está acá, es el mismo ángulo que yo tengo acá. Pero ese ángulo 1 está conteniendo a este ángulo que tengo acá. Y yo no necesito ese ángulo azul, yo lo que necesito es el ángulo verde. Entonces, para encontrar el ángulo verde, lo que hago es restarle al ángulo 1 el 30 que acabo de encontrar. Ya lo entendí, es que yo pensé, sí, porque el que tiene el 30 es el grande, ¿verdad? Y ahorita estamos encontrando el pequeño. El pequeño del área sombrea. Exacto, ajá. Gracias. Correcto. Bueno. Entonces, el triángulo pequeño que tengo ahí va a ser así. No. Sí. ¿Sí? Sí. Y entonces me hace falta el 3, ¿verdad? Porque ese 3 es parte de la hipotenusa de ese triángulo. Y voy a hacer una congruencia. ¿Qué es una congruencia? Voy a mover el triángulo de una manera donde me convenga visualizar. Y lo voy a mover 90 grados hacia la izquierda. Lo voy a girar. ¿Lo voy a girar para qué? Para que pueda visualizar que tengo un triángulo especial de 30, 60 y 90. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ok. Si ese triángulo es un triángulo especial, voy a recordar esto. Voy a recordar los triángulos especiales, el triángulo de 30, 60, 90, está relacionado la altura como h igual a la raíz de 3 por L partido 2 y la altura y el lado está en la hipotenusa y en la base. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que voy a empezar a encontrar el área. Bueno, primero empiezo encontrando los datos, los lados de este triángulo. Estoy regresando a esto. ¿Qué lados voy a tener? Voy a tener este triángulo, que es este, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿cómo encuentro? Ya en la congruencia, es este. ¿Cómo encuentro los lados que me hacen falta? Si se dan cuenta, yo sé que el área, yo lo que necesito es el área, porque eso es lo que me están pidiendo. Si se dan cuenta, el área es base por altura dividido 2. ¿Sí? Para encontrar base solo sería partir el 3 a la mitad, ya que es la mitad de un triángulo equilátero. Y ya de ahí ya solo multiplicar el lado
por raíz de 3 partido 2. Correcto. ¿Todos lo ven? Que es lo que estamos haciendo acá. Y pues ya con eso ya puedo encontrar el área, ¿verdad? El área es base por altura, que la base es 3 medios, la altura es 3 medios raíz de 3, multiplico y me va a dar que tengo 8 novenos raíz de 3, aproximadamente ¿cuánto es? A ver. ¿9 octavos u 8 novenos? Pues, dijo ¿Es 9. con 9 octavos o 8 novenos? Ajá, porque a mí me sale 1.95. ¿Es lo que está ahí? 1.95. 9 octavos por la raíz de 3. ¿Está bien mi simplificación o no? No, es que usted había leído 8 novenos. Era solo eso. Ah, perdón. 1.95. Entonces, entonces me queda que aquí voy a tener que esto va a ser igual aproximadamente. Dígame. ¿Y dónde es que se sacó la altura? ¿Dónde saqué la altura? Regreso a esto. Yo tengo ese triángulo. Ese triángulo es un 30, 60, 90. Yo ya sé que la base va a ser L medios y la altura la puedo encontrar con Pitágoras. ¿Sí? Entonces, yo tengo el siguiente. Resulta que, suponiendo que no tengamos esto, yo necesito encontrar esa altura. Pero solo tengo L es igual a 3. Como es un ángulo, es un triángulo de 30, 60, 90, por lo tanto voy a tener que la base es 3 medios. ¿Sí? Y si la base es 3 medios, entonces yo ya voy a tener este triángulo donde yo tengo 3 medios por 3. Si no me recuerdo de cómo relacionar en base a esto, puedo utilizar Pitágoras, ¿verdad? Utilizando Pitágoras, me queda h al cuadrado es igual a 9 menos 9 cuartos. Ajá, 3 al cuadrado menos 3 medios al cuadrado. Y ahí yo ya despejo y me va a quedar que la altura es esto. Pero si me recuerdo bien de dónde sale esta relación, esta ecuación, solo sustituyo el valor de L, que vale 3, y ya genero la altura. ¿Me explico? Sí, gracias, Inge. ¿Alguien más? Sí. Solo déjame otra vez el dato del área que era 1. ¿Qué me dijeron? 95. 1.95. 1.95. ¿Hay más decimales? 94, 85. Eso ya es aproximado. Ese es el aproximado, ok. Ajá. Sí. Como no tengo unidades, le voy a poner qué tipo de unidades estoy utilizando, le voy a poner unidades cuadradas. Esas unidades cuadradas se pueden relacionar con milímetros al cuadrado, centímetros al cuadrado, metros al cuadrado, kilómetros al cuadrado, etc. ¿Sí? Como no tengo dimensiones, no tengo dimensionales, se le llama, le pongo solo unidades cuadradas. Ok. ¿Dudas hasta ahí? Siempre se le tendría que poner unidades cuadradas. Siempre y cuando no tengan dimensionales, sí. Ok. ¿Sí? Bueno. Tres minutos para analizarlo. Se inscribe. Cuando está hablando de inscribir o circunscribir, inscribe, se relaciona
Inge, adentro. disculpe, ahí se podría, como hacer como como la mitad del triángulo para tener un triángulo completo. Aquí dice usted. Ajá, exacto. Y copiar la sombra o esa cosa sombreada. El área sombreada. Ajá. No se puede hacer porque no me están dando ángulos. En el anterior, en este sí se podía hacer porque me estaban indicando que este ángulo era 30. ¿Sí? Pero acá no me están dando más que estos datos, X, 10 y 5. Ojo con lo que me está diciendo, ojo con lo que me está diciendo el problema. Me está diciendo, primero que se inscribe, o sea que adentro de un triángulo, adentro del triángulo rectángulo, se inscribe un triángulo, o sea que este triángulo rectángulo va a ser un isósceles. ¿Y qué significa que sea isósceles? Primero, rectángulo significa que va a tener 90 grados. Es esto. Y luego significa que es isósceles. El isósceles, ¿qué característica tiene? Que dos lados son iguales. Los lados son iguales. Ok. Y si son iguales, resulta que yo puedo tener este lado, obviamente este lado es igual a este lado, ¿verdad? Entonces aquí voy a tener X y aquí voy a tener X. ¿Sí o no? Digo. Ese X puede ser X menos 10. ¿Qué X? El X del triángulo chiquito puede ser X menos 10. No puede ser X menos 10. La altura de arriba sería 10 menos X. Sería 10 más X o X más 10. 10 menos X. Veamos cómo relacionarlo. Sí, No también podría ser Pitágoras primero. 5 menos X. ¿Por qué relacionar 5 menos X? ¿Por qué 5 menos X? Porque si veo esa línea que está cortando horizontalmente es paralela a la base. Ajá, pero eso que sea paralelo a la base, solo me está diciendo que es paralela a la base. Sí, pero si tiro una línea vertical. Tengo una duda. Primero podríamos usar el teorema de Pitágoras para sacar la hipotenusa del triángulo grande y después sacar las dimensiones del triángulo pequeño, ¿no? Sí puedo sacar la hipotenusa, pero no puedo encontrar en base a esa hipotenusa las dimensiones del triángulo pequeño. Es algo más sencillo, es algo más simple. Primero, podríamos sacar los dos triángulos que se forman con el área sombreada y a las áreas de esos, o sea, y restar las áreas de esos dos triángulos para sacar el área sombreada, ¿no? Medio. Ingeniera, podríamos sacar primero los ángulos del triángulo grande y luego dividir ese 90 grados en dos, que sería un ángulo del triángulo pequeño. Sí, miren pues. Primero que nada, lo que tenemos que hacer es sacar los triángulos que están relacionados ahí con los ángulos correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Una de sus compañeras dijo que yo podía trazar esto aquí. Ok. Si yo trazo esa vertical, significa que es paralela al lado de la altura de 10. ¿Sí? Segundo, ¿cuántos triángulos tengo ahí al momento de realizar eso? 1, 2, 3, 4 triángulos, 5 en total. 5. Vamos a ver, 2, 3, 4, 5, de hecho son 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y el grande 5. Yo veo 5. 6.
Ah, bueno, sí, para el otro, es cierto, 6. Ok, pero de esos 6 triángulos yo solo necesito 3 triángulos. Bueno, de hecho necesito 4 triángulos. ¿Cuáles van a ser esos 4 triángulos? Los que tienen ángulos de 90. ¿Por qué voy a agarrar los triángulos que tienen ángulos de 90? Porque primero que nada, el triángulo que yo necesito encontrar el área es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo tiene 90 grados. Bueno, el primer triángulo es este. ¿Sí o no? Sí. El primer triángulo es el que está en azul, el que estoy haciendo ahorita, que es el completo. Ok. El segundo triángulo, voy a agarrarlo, a ver si se mira el amarillo. El de acá, acá y acá. ¿Sí? ¿Se logra ver el amarillo? Sí. Sí. Ok. Entonces, ¿cuánto va a valer la altura de este triángulo? 10 menos menos X. 10 menos X. Ok, entonces el triángulo me va a quedar así. ¿Sí o no? Sí. Ok. Y el penúltimo triángulo que yo puedo necesitar es el área sombreada. ¿Qué va a ser este? ¿Sí o no? Sí. Entonces yo lo que necesito encontrar para encontrar el área sombreada, o sea, lo que necesito buscar es el valor de la X. Es el valor de la X. Pero para encontrar ese valor de la X, yo voy a utilizar el triángulo 1 y el triángulo 2 para relacionar. Sería semejanza de triángulos. Ajá. ¿Por qué hay semejanza de triángulos? Primero, este ángulo es igual. Segundo, el ángulo que está acá es el mismo que está acá y es el mismo que está acá. Entonces empiezo a relacionar. Hago semejanza con 1 y con 2. ¿Cómo me quedaría? 10 es a 5. Como 10 menos X es a ¿El X. 10 de X es a 10? Si 10 es a 10, X es a 10 también. Solo que como usted dijo, ingeniera, que teníamos que sacar primero el valor de X, entonces sería X es a 5, como 10 menos X es a 10, ¿o no? Sí, podría ser. Hagámoslo. Sí. Eso es para que ustedes lleven una forma ordenada de hacerlo. Pero si Le se da dan 10 tercios. Ajá. Veamos. Lo que me están diciendo que haga X es a 5. X es a 5, ¿cómo? 10 menos X. Vamos a quitar todo esto para que... Es menos X es a X, es a 10. Empiezo a despejar, me quedaría acá, me voy a sacar un paso, 10X es igual a 50 menos 5X. Si me equivoco me dicen. Me quedaría 15X es igual a 50 y por lo tanto X sería igual a 10. 10 tercios. Ok, 10 tercios. Ya tengo que X es igual a 10 tercios. Si yo puse ahí X, recuerdo identificar, por eso están las incógnitas aquí abajo. X es el lado del triángulo, rectángulo isósceles. Ok. ¿Cuál es el área de ese triángulo? ¿Del 1 o de...? Del área sombreada. Ah. El área sombreada sería el área de un triángulo, ¿no? Sí. Que sería base por altura dividido 2. Ajá. Pero en este caso yo voy a tener
que la base y la altura vale ¿cuánto? Lo mismo. Vale lo mismo, vale X. Vale X, pero X vale 10 tercios. ¿Sí? 50 Si X vale 10, si X vale 10 tercios y es igual a la base y la altura, lo único que tengo que hacer es multiplicar. Y eso me quedaría como 50 novenos. Si me dan la aproximación. No sé si me explico. 5.56. 5.56. Esto sería un aproximado. Vamos a ponerlo acá. El área sería 5.56 centímetros cuadrados. Gracias. hay que reaccionar esto porque ya se me acabó. Ahí está. Entonces sería, me dijeron 5.56. 56, ok. El área sombreada, entonces sería aproximadamente 5.96, ¿qué? Centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. ¿Verdad? No, sería 5.56. Ah, gracias. Sí, es 5.56. Ahí está. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? Ingeniera, disculpe. No sé si podría repetir lo de la parte del área sombreada, es que no se escucha muy bien el audio, se oyen un montón de ruidos y no, la verdad no la logro escuchar bien. No sé si lo pueda volver a explicar, por favor. Ok. Primero, los que tienen el micrófono abierto lo pueden. Segundo, la semejanza estamos claros. Si me contestan, por favor. Sí, la semejanza sí, lo que pasa es que ya lo escuché en esa parte, en la área sombreada. En el área sombreada, se recuerda que el área sombreada o el área de un triángulo, el área sombreada es el área de este triángulo que estoy encerrando, ¿sí? Entonces, recordemos que el área de un triángulo está dada por la base, por la altura, dividido 2. Eso va a representar ahora mi área sombreada. Pero este triángulo, yo sé que la base va a ser X y la altura va a ser X. Por lo tanto, ambos van a ser iguales. Y si ya tengo que son iguales y que son iguales a X, yo sé que X va a ser igual a 10 tercios. Lo único que hago es sustituir. O sea, esto me quedaría aquí como X al cuadrado dividido 2, que me genera que X es igual a 10 tercios por 10 tercios por 1/2, que es lo que yo tengo acá. Multiplicando todo eso, ya genero los 50 novenos. Lo de áreas sombreadas vamos a tratarlo de manejar más el día de mañana, porque ya mañana vemos más figuras. ¿Sí? ¿Por qué 1/2? Disculpe, ingeniera, no le entendí esa parte. Porque es B partido B por H dividido 2. Recuérdense que esto es igual a decir 1/2 por B por H. Ah, sí, ya lo vi. Gracias. ¿Sí? Ok. ¿Dudas? ¿Seguros? Bueno. ¿No hay dudas? Vamos a ver. Solo en el chat el denominador era 5 y 10. Son los mismos datos del triángulo 1. ¿Cómo? La semejanza abajo de donde dice 1 y 2. En el denominador era la base del 5, del 1 y la base del 2, o ¿por qué el 10?
¿Cómo así? ¿Por qué en el denominador, en la semejanza, usó el ¿Aquí? 10? Ajá, ese. Porque lo que estoy haciendo es semejanza de la base con la base y la altura con la altura. Base con la base del... Ah, ya. X es a 5 como 10 menos X es a 10. Ah, ya, sí, es que lo estaba viendo al contrario y pensé que estaba usando los mismos datos del triángulo 1. No. Bueno, vamos a ver. Dígame, joven Andrés, ¿por qué esa forma de semejanza entre 1 y 2? ¿Por qué hacemos esa semejanza? Lo que pasa es que en la semejanza, recuérdense que yo necesito encontrar el valor de X, y ese valor de X es el que necesito para poder encontrar el área sombreada, ya que el área sombreada es una representación de un área de un triángulo. ¿Cómo lo voy a encontrar? Voy a empezar a hacer esa semejanza entre 1 y 2. ¿Cómo logro visualizar esa semejanza entre los triángulos que se están formando? Aquí yo logro tener uno, y aquí, como lo dijo su compañera, también logro tener otro. Pero en este, agarro este que está acá, porque es más sencillo visualizar la semejanza que se tiene. Tenemos el triángulo grandote que va a abarcar a 10 y a 5, y el triángulo 2, el triángulo pequeño que estoy encerrando acá, es más sencillo poderlo relacionar, donde veo que la altura va a ser quitándole a 10 el pedacito de X, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que nosotros realizamos esa semejanza. No sé si me explico, Juan Josué. Ingeniero, una pregunta. Dígame, joven Andrés. ¿El triángulo 2 dónde está? ¿Es el que está a la par del 5 o no? El triángulo 2 es el que voy a hacer ahorita lo voy a hacer en rojo, para que usted lo vea. Está bien, gracias. El triángulo 2 es este. El que está ahí en rojo. Bueno, vamos a quitar todos los garabatos para que lo vean. Este es el triángulo 2. ¿Y cómo sé que tengo 90 grados acá? Porque de aquí para acá tengo 180, ¿no? Dígame. Gracias. A la orden. ¿Alguien más? Porque sí lo puedo hacer, lo único que al momento de hacerlo, como lo hice aquí, es para dejar el valor que yo necesito encontrar arriba. Puedo hacerlo de 10 es a 10 menos X, como 5 es a X, pero me va a costar más despejar. ¿Sí? Bueno. ¿Algo más? Anymore. Bueno. Siguiente tema. Cuadriláteros. Los cuadriláteros tienen la característica de que son 4 segmentos que se están uniendo con cada uno de sus vértices, ¿verdad? La característica es que tienen que la suma de todos sus ángulos internos de cualquier cuadrilátero es igual a 360, y los que conocemos es el cuadrado, el rectángulo, el paralelogramo, el trapecio y el rombo, ¿verdad? En este caso vamos a tener el cuadrado, que va a tener un ángulo, va a tener 4 ángulos de 90 grados. ¿Por qué va a tener 90 grados? Porque en un triángulo, en un cuadrado, todos sus ángulos son iguales, ¿sí? Si son iguales, significa que aplicando la propiedad de la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es igual a 360, me da que el valor de cada ángulo es de 90.
Quiere decir que de aquí tengo 90, de aquí tengo 90, de aquí tengo 90. La diagonal, más la diagonal, y ahí es donde viene la medida de los televisores, que es 53 pulgadas, se refiere a la diagonal que existe en ese cuadrilátero. La diagonal de un cuadrado o de cualquier cuadrilátero va a ser entre un vértice y otro vértice opuesto. Un vértice A que es opuesto a un vértice C, ¿verdad? Para encontrar eso, en este caso en el cuadrado, yo voy a tener que un cuadrado va a tener los lados iguales y por lo tanto por Pitágoras puedo encontrar esta diagonal y esa diagonal va a ser la raíz de 2 multiplicado por el lado. El siguiente es el rectángulo. El rectángulo es un cuadrilátero que tiene sus 4 lados, solo que 2 lados opuestos son iguales y paralelos. Todos sus ángulos internos también son iguales. En este caso son 90 grados, igual que en el cuadrado. La única diferencia es en las longitudes que yo tengo en cada uno de sus lados. Aquí ya nosotros vemos que esto va a ser un ancho y esto va a ser una altura. Algo que se me olvidó acá es que el área, la región que se está encerrando, va a ser la base por la altura. En este caso en el cuadrado es L cuadrado. Y el perímetro, recordemos que el perímetro es el contorno. Es como que si yo me posicionara en A, empezar a caminar hacia B, luego hacia C, y luego D, y luego A. Eso quiere decir que yo estoy recorriendo el contorno de la figura. El contorno de la figura se le denomina perímetro. La región limitada por ese contorno es un área, que es lo que tenemos acá. Lo mismo sucede en el rectángulo, solo que ahora el contorno va a representarse como B. Recorro primero B, luego H, luego otra vez B y regreso al punto inicial. Encierro una región. Esa región va a ser H más B más H más B, donde tengo que el perímetro va a ser 2 veces H más 2 veces B. Y en la región va a ser la altura por la base. La diagonal siempre es de un vértice inferior de un lado hacia un vértice superior del otro lado. Si se dan cuenta aquí, también puedo tener otra diagonal, ¿verdad? Pero esas dos diagonales son iguales. ¿Sí? El paralelogramo. El paralelogramo es un cuadrilátero que tiene sus lados iguales y sus lados opuestos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Es como que si yo estuviera girando o moviendo los lados del rectángulo. Aquí voy a seguir teniendo